El tema de esta exhortación es cuidado con ellos. ¿Cuál es el tema? Cuidado con ellos. Dicho esto, yo quiero comenzar diciéndoles que Dios y no el hombre, Dios y no una organización X en la tierra, Dios y solo Dios es la fuente de toda sabiduría. Toda sabiduría procede de Dios. El término sabiduría en el original griego es sofía y habla de una sabiduría que excede. Una sabiduría que hace que el que la posee se destaque por lo que percibe. Recordemos que una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser sabio. Ser inteligente es tener capacidad de aprender fácil. Pero la sabiduría implica y tiene que ver con poner en práctica lo que se sabe. Hay personas que son muy inteligentes porque captan fácilmente. Pero ser sabios es llevar a cabo lo que usted sabe. A eso la Biblia le llama sabiduría. De hecho, la palabra dice sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y ante todas tus posesiones adquiere inteligencia, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, pero la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Santiago 1 verso 5 dice: y si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Es decir, que nosotros podemos tener acceso a la sabiduría que desciende de lo alto. Y la manera como podemos tener acceso a esta sabiduría es pidiéndola a Dios. La Biblia garantiza que cuando le pedimos a Dios sabiduría, Él no la va a negar. Él la va a dar para que cada uno de nosotros seamos gente sabia. Dios quiere que seamos sabios, porque la gente sabia tiene discernimiento. La gente sabia no fracasa. La gente sabia aprende aún de lo que no necesariamente está en ellos o dentro de ellos, sino que tiene la capacidad de ver errores en los demás y llevar la sabiduría envuelta en esos errores a la vida de ellos, para ellos no cometer dichos errores. Ellos no tienen que tropezar porque ellos aprenden de los tropiezos que otros tienen. Y ellos se evitan tropezar donde otros tropiezan porque aprenden de los errores ajenos. La sabiduría es algo que todos nosotros necesitamos tener. Hay gente que cree que necesita solamente dinero, pero por falta de sabiduría muchos pierden el dinero que ganan. Hay gente que cree que necesita tener gente solamente a su lado que le apoye. Pero por falta de sabiduría hay gente que está alejando a quienes se le acercan. Hay personas que dicen: yo lo que necesito es tener conexiones importantes. Pero por falta de sabiduría hay mucha gente a la que se le está cerrando puerta. La Biblia dice: el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Aquí hay algo interesante. Y es que la razón por la que hay gente que no está pidiendo sabiduría es porque ellos creen que no están falto. Para yo poder decir: Señor, yo estoy falta de sabiduría, lo primero que tengo que hacer es reconocer que hay áreas en las que yo necesito ser sabia. Pero para mucha gente es una ofensa que uno le diga: a ti te falta sabiduría ahí. Y yo quiero que tú seas sabio, no solo para poder aceptar cuando alguien te dice te falta fortalecerte en algo, sino para que tú mismo de antemano puedas con toda honestidad decir: wow, yo necesito ser más sabio aquí. Lo que no reconocemos no lo podemos mejorar. Así que la Biblia dice: si alguno está falto, para yo poder orar diciendo Dios dame, primero tengo que reconocer: Dios, yo necesito. Así que no te sientas mal si hoy tú tienes que decir: Dios, yo necesito sabiduría.
Yo necesito ser sabio, ser sabia. Admítelo. No estemos buscando quiénes son los responsables de los constantes fracasos, de las constantes situaciones que nosotros tenemos que enfrentar. A veces estamos buscando un culpable fuera, cuando el problema se puede resolver llevando a cabo, aleluya, un trabajo interno que tiene que ver contigo y que comienza con el reconocimiento de las áreas donde tú mismo debes trabajar contigo y debes admitir que necesitas recibir de Dios lo que te hace falta. Así que Santiago el apóstol dice: si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y dice: pero pida con fe. Ay, Dios mío, pida con fe, no dudando de lo que usted está pidiendo. Pida con fe. Y hay algo aquí que me llama la atención, y es esto: toda la sabiduría procede de Dios, y a veces hay gente que se está de alguna manera beneficiando de lo que Dios provee, y no necesariamente es porque es gente consagrada, sino que es gente que se dedica a buscar sabiduría. Y la Biblia dice: el que busca, encuentra. En el discipulado del lunes estuvimos viendo cómo hay cosas que son principios. Dios honra los principios, y hay gente que también honra los principios, aunque no honra a Dios. Cuando nosotros vemos que hay personas que le está yendo bien por los principios que honra, nos sentimos mal, porque nosotros decimos: ¿cómo a esta persona le puede ir tan bien y a mí no necesariamente me va tan bien cuando yo honro a Dios? Dios quiere que lo honremos a Él sobre todo, pero que también honremos los principios que Él ha establecido. Si hay alguien que honra los principios con los que Dios está comprometido, ese que honra principios de Dios va a tener los resultados de los beneficios de la honra que Dios da a esos principios. Así que una persona puede hacer aquello que Dios ha establecido sin necesariamente honrar al Dios que lo ha establecido. Es ahí donde comienzan algunos a tener buenos resultados de lo que hacen, y como decíamos el lunes, le adjudican el resultado a la madre tierra, al cosmos, al karma, porque ellos están haciendo cosas buenas, pero no le están haciendo desde la base de la conexión del rey de los principios, que es Dios. Ahora están teniendo buenos resultados porque Dios, por ejemplo, dice que el que siembra, cosecha. Si ellos siembran, aunque no lo hacen para la gloria de Dios, lo hacen en base a un principio que estableció Dios. Ay, ojalá que la iglesia... A ver, entonces, ¿qué pasa? No van a dejar de cosechar, aunque no hayan sembrado, glorificando a Dios. Pero Dios dijo: el que siembra, cosecha. Entonces la Biblia dice: el que busca, halla. Al que toca, se le abre. Aleluya. Al que llama, se le responde. Y repito, dice Santiago: el que esté falta de sabiduría, pídala a Dios. Dice el Señor: yo soy tu fuente de sabiduría, no me andes en ignorancia. Que hay gente que está buscando sabiduría y no me honra, y le está encontrando. Y hay gente que está logrando accesar a cosas que mi iglesia pudiera tener la llave de todo eso, pero no está entendiendo lo que yo le entregué. Así que dile al que te queda al lado: abróchate el cinturón, porque Dios te va a hablar hoy. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 1 verso 20: por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. ¿Qué es lo que dice Romanos 1:20? Por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Por medio de lo que Dios ha creado. Lo que Dios ha creado,
habla del Dios que lo creó. Por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Les voy a decir algo a ustedes de gente que no fueron necesariamente cristianos, pero pudieron tener acceso a la sabiduría que procede de Dios. Porque fue gente que decidió no pasar por la tierra solo a comer, a dormir y a ocupar un espacio. Yo no sé si usted sabe que hay gente aquí hoy a la que Dios le quiere entregar misterios en este año 2024. Un nivel de revelación al que tú todavía no has accesado. Hay gente a la que Dios le quiere rodar la cortina para que vea lo que no ha visto, para que entienda lo que no ha entendido, para que lo que parecía complejo se te revele. Vengo atando ahora todo espíritu de estupor que quiere limitar tu inteligencia y bloquear tu sabiduría en el nombre poderoso de Jesús. El que esté falto de sabiduría, el cual la da ¿a cuántos? El cual la da a todos. Al que le pida, él se la va a dar. A todos. A todo el que le pida, porque él es fuente de sabiduría. Entonces tenemos que en el año 1903, un par de hermanos conocidos en la historia como los hermanos Wright, del estado de Indiana en los Estados Unidos, inventó el aeroplano, el avión. En los años 1800, cuando estos hermanos nacieron, el hecho de volar por los aires en un avión era solo un sueño. Pero ellos llegaron a la tierra y desarrollaron el aeroplano. En el año 1903 se registró el primer vuelo de una nave aérea en los aires. Y este vuelo el primer vuelo duró 12 segundos. Pero ellos le llaman los gloriosos 12 segundos de la aerodinámica. Es interesante ver que la ley de la aerodinámica siempre estuvo ahí. Ellos no inventaron la aerodinámica, ellos la descubrieron. Escúcheme que no lo inventaron, la descubrieron. De hecho, cuando el primer vuelo, que duró solo 12 segundos, les falló, ellos quisieron mejorar el vuelo de la aeronave y pregúnteme qué observaron. Observaron el vuelo abierto que tienen los pájaros en el aire. Aprendiendo de la sabiduría de Dios, los hermanos Wright perfeccionaron el vuelo del avión. Vamos, iglesia, si ese es el aplauso para tu padre. Ay, 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 ay. Escúchame bien. Oye, ¿a quién es que tú tienes como Dios? Al que los hermanos Wright le copian la sabiduría. Ellos no son cristianos, tú sí. Pablo dice, para los que creen Cristo, poder y sabiduría de Dios. Tú vas a tener que entender a qué Dios es que tú le sirves. Se terminó el tiempo del atraso en el pueblo de Dios. Tú no me... Es que no. Ponle la mano a tu hermano con respeto en el hombro y dile, hermano, prepárate. Dile que van a despertarte en este año. Dile, se rompe el estancamiento en este año. Se rompe. Se rompe. Repito, esta gente no creó la ley de la aerodinámica. No la creó, la descubrió. Dios permitió que ellos la descubrieran. Si usted cree que Dios nada más usa gente para predicar mensaje, déjeme decirle que no. Todos los descubrimientos que han habido hasta aquí ha sido Dios rodándole la cortina al ser humano para que vea lo que hay allá. Y le voy a decir algo a usted y quiero que me oiga. Así como la ley de la aerodinámica no fue exactamente creada por estos hombres, sino más bien descubierta. Igualmente, en el año 1752 se descubre la electricidad.
Y quien lo hace es Benjamin Franklin con el experimento de la cometa. Él descubre algo que ya estaba ahí. Entonces se registra que él es el que descubre la ley de la electricidad. Fíjate que no es que crea la electricidad, ya había electricidad. Pero faltaba gente a la que se le rodara el velo para ver lo que ya había. A mí me parece que llegó el año en el que a ti te van a rodar el velo para que tú veas lo que ya hay. Es que necesito saber aquí. Hay cosas que tú crees que tú no las tienes y ya las tienes. Pero hay que rodarte la cortina. Y eso es lo que Dios te viene a decir hoy. Te voy a rodar la cortina. Se cae la venda. Se cae la venda. Se cae la venda. Le voy a decir lo que significa. Bueno, de hecho, el último libro de la Biblia, Apocalipsis, realmente según el original es revelación. Y cuando usted va a buscar el significado profundamente hablando, se da cuenta que tiene que ver con rodar el velo. Cuando el Señor les revela al apóstol Juan el libro de Apocalipsis, él estaba en una isla llamada Patmos. Ahí no había ni siquiera gente, él estaba exiliado. Y Dios le dijo, te voy a rodar la cortina. Dios le había dicho a Pedro acerca de Juan, si yo quiero, ¿qué es lo que tú dices, Pedro? Si yo quiero, él permanece hasta que yo vuelva. Eso es una profecía que parece imposible. Sin embargo, antes de Juan escribir el libro de Apocalipsis, el emperador Nerón lo echó en un caldero de aceite hirviendo y lo tuvo que sacar vivo de ahí. Porque él todavía tenía dentro de él el libro de Apocalipsis. Y hay alguien aquí que hoy tiene que entender la razón por la que el COVID no te mató, el accidente no te destruyó, los enemigos no han podido contigo. Si hay un testigo que le dé el mejor de los aplausos al Señor, siéntate un momentito y escúchame. Estando Juan en la isla de Patmos, dice la Biblia que el Señor le rueda el velo y lo lleva a un nivel de actualización de los hechos que ni siquiera en los periódicos de hoy, año 2024, ha salido. Lo que Dios le reveló a Juan allá atrás, miles de años atrás, ni siquiera los periódicos que van a salir mañana todavía están tan actualizados. ¿A qué se debió eso de que Dios le rodó Dios el velo? Mira, escúchame, porque es que yo tengo que decir lo que Dios me dice aquí. Hay gente que Dios la va a poner en ventaja. Parecía que tú ibas atrás. Prepárate que Dios te va a poner en el espíritu pies de gacela para que tú camines. Te van a poner adelante cuando tú parecías que ibas atrás. Cuando Dios te revela algo, te pone delante. El conocimiento de Dios te pone en ventaja, no para que compitas con otros, sino para que la gente entienda lo que es estar conectado con la fuente de toda sabiduría. Y yo pregunto, ¿quiénes están conectados aquí con la fuente de toda? Denle un aplauso a la fuente de toda sabiduría. Escuche algo. En el año 1609, Galileo Galilei construyó el primer microscopio. Año 1609, Galileo Galilei elaboró el primer microscopio. Sin embargo, escuche lo que pasa en el libro de Job, capítulo 38, verso 22. Dice la Biblia que el Señor, hablando con Job, le dice: ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? Cuando Galileo Galilei elabora el primer microscopio en el año 1609, una de las primeras cosas que aconteció en ese tiempo fue que pusieron nieve bajo el microscopio. Y se dieron cuenta que los copitos de nieve tienen forma estrellada, como si fueran piedritas de diamantes,
como si fueran joyas. Alguien dígame si ha visto cómo se nos presenta, por ejemplo, gráficamente la nieve. ¿Alguien lo ha visto? Que son como unas estrellitas preciosísimas, como de cristales. Eso es literalmente así. Pero eso no se observa cuando usted le cae nieve arriba o cuando usted juega con copos de nieve. No se observa así. Eso es microscópico. Sin haber microscopio en la tierra. Es que necesito a gente aquí que entienda. Dios tiene una conversación con su asignado en la tierra y le dice: Job, ya tú te diste cuenta de los tesoros que yo puse en la nieve. Job no lo podía ver todavía, porque Galileo Galilei todavía dame un segundo. Pero algo que el hombre pudo ver cuando Galileo Galilei elabora el primer microscopio, ya Dios lo estaba viendo porque Él lo hizo. Yo quiero que tú sepas algo. Todo lo que Dios hizo todavía no está visto. Hay cosas que no se han visto que Dios quiere hacerla ver. Y se la va a revelar a la gente que le diga a Dios: ruédame el velo. Si usted está listo para que Dios le ruede el velo en este año. My God, my God, my God, my God, my God. Ay, cuando Dios te ruede el velo. Cuando Dios te hace entender lo que Él tiene para ti, te hace ver que en medio de tu crisis hay una victoria. Por eso es que hay gente que se aferra al proceso y dice: yo lo voy a vivir, yo lo voy a pasar a la manera de Dios, yo lo voy a resistir, yo no voy a huir. Porque después de este proceso viene gloria según el proyecto de Dios para mí. Dios. Pero alguien que no ve como tú ves, alguien que no entiende como tú entiendes, quizás te esté aconsejando y diciendo: sal de ahí, corre. Si le corres al proceso, le corres a la recompensa de haberlo pasado. Resiste tu prueba. Tu victoria está más cerca de lo que tú te imaginas. Y si alguien lo cree, que diga conmigo: lo creo y lo espero en el nombre de Jesús. El libro de Eclesiastés capítulo 1 verso 10 dice: no hay nada de lo que pueda decirse: miren, aquí hay algo nuevo. Porque eso ya existía mucho antes que nosotros. Es decir, que los mismos mecanismos que están siendo usados ahora para que haya internet en todo el mundo ya existían, pero no había nadie que lo descubriera. Cuando surgió, mire, le voy a decir algo. Antes de que hubiese YouTube, la gente era muy dependiente del cable. Una de las primeras cosas que había que ponerle a la gente en la casa era cable TV. Ahora la gente ya ni se acuerda del cable TV. ¿Por qué? Porque alguien descubrió la manera de crear una plataforma impresionante llamada YouTube. Alguien se conectó con las posibilidades que hay allá afuera, todas ocultas. Entonces a alguien se le reveló esa posibilidad y alguien entonces creó YouTube. Pero siempre las posibilidades de que hubiese YouTube estaban ahí. Hoy en día todo es AI, ¿verdad? O inteligencia artificial. En inglés es al revés, es AI, pero aquí es IA, inteligencia artificial. Hoy todo el mundo, de hecho estamos viendo cómo se están creando personas falsas, literalmente bajo la inteligencia artificial. Y nos llama la atención ver lo que dice el escritor del libro de Eclesiastés. No hay nada de lo que pueda decirse: miren aquí, esto es nuevo. Porque nada es nuevo, todo estaba ahí. Pero todo estaba ahí oculto. Yo quiero que usted oiga, cuando se descubre la cura de algo, no dice se inventaron la cura, dice se descubrió. Ay no, dese lo mejor ese aplauso al Señor. Dese lo mejor. Te voy a decir algo. Ay, Dios mío, Dios mío. Yo no sé si usted entiende lo que expansión es. Expansión es que viene el Espíritu Santo a tu vida
Y a ti que pensaste que porque te graduaste, que porque ya ministras, que porque ya hiciste algunas cosas, ya tú terminaste, viene Dios y te dice: ahora yo te voy a rodar el velo para que tú despiertes y te eleves a la próxima versión que voy a llevar al mundo de ti. Nuevos dones, nuevo nivel de autoridad, de gracia, de unción, de revelación, de sabiduría, de fluidez de Dios. Y el que esté falto de sabiduría, ayúdeme, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, porque Dios da a todos abundantemente y sin reproche. Esa sabiduría de Dios no solo te va a rodar el velo para saber qué es lo que tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo. La sabiduría de Dios también va a llegar a ti para que tú entiendas con quién tú debes conectar y con quién no. Porque independientemente de toda la sabiduría que tú puedas tener para hacer cosas, si el enemigo no logra tenerte a ti directamente, él va a usar personas que vengan a ti con el plan de destruirte. Así que el tema de este mensaje hoy es: no, ayúdame mejor. ¿Cómo es? Cuidado con ellos. Y así te dice el Señor: quiero que protejas el trabajo que estoy haciendo contigo. Hay una obra que comencé a hacer en ti. Y cuando Dios quiere bendecirte, aleluya, generalmente manda a alguien para que te bendiga. Pero cuando el diablo quiere destruirte, generalmente hace lo mismo. Así que vas a necesitar la sabiduría de Dios para cuidarte exactamente de 3 grupos de personas. Que en este año, como es el año de tu avance, de tu crecimiento, de la revelación de Dios para cosas nuevas para ti, te garantizo que esta gente en algún tramo del año tú la vas a ver. Y te vas a acordar de este mensaje. Y vas a entender por qué hoy, día 10 del mes de enero, Dios te dio herramientas. Para que cuando ellos se aparezcan, tú sepas cómo es que te vas a manejar con ellos. Así que ahora sí, dile al que te queda al lado: agárrate, que Dios te va a hablar hoy. Vamos, dile: Dios te va a hablar hoy. Dije en el nombre del Señor 3 grupos de personas de las que debes cuidarte en este año 2024. Porque Dios está determinado a expandirte. Hay cosas que ya se gastaron. Hay temporadas que ya llegaron a su fin en tu vida. Hay cosas que ya terminaron. Ahora dice Dios: te mueve a lo próximo. Te muevo a lo próximo. Te vas a lo próximo. Aleluya. Te mueves a lo próximo. Y si el enemigo no logró embaucarte a ti directamente, él va a traer gente para tratar de conseguirlo. Entonces, ¿de quiénes nos debemos cuidar en este año? Diga conmigo: número 1, de los malvados. Esa es la primera gente de la que nos debemos de cuidar en este tiempo. Gente malvada. La Biblia le llama gente malvada. ¿A quiénes? Escuche a quiénes. Proverbios 4:14 dice: no vayas por la senda de los impíos, ni sigas el camino de los malvados. Deja esa senda, no vayas por ella. Apártate de ella y sigue adelante. Oye ahora, ellos no duermen si no han hecho mal. Pierden el sueño si no hacen caer a alguno. Se alimentan con la maldad, apagan su sed cometiendo robos. ¿Quiénes son entonces esa gente? Número 1, de la que tú te tienes que cuidar. De esos que no duermen si no han hecho maldad. Hay gente que, aunque tú no te hayas dado cuenta, son malvadas alrededor tuyo. Y a ellos no les produce tristeza dañar a otros. Ellos se gozan del mal ajeno. Persona que tú ves que se ríe de que a otro le esté yendo mal, cuídate de ellos. Gente que pudiendo ayudar al otro no lo hace, cuídate de ellos. Personas que enfocan más lo negativo que lo bueno que Dios está haciendo contigo, cuídate de ellos. Cuidado con la gente malvada, porque no duerme si no ha hecho mal. Está maquinando.
a ver en qué área algunos son débiles para entrar por la debilidad. Son gente enferma que tienen que sanar, que tienen que ser libres. Y te tengo que decir algo, iglesia, están en tu trabajo. Van contigo a la universidad. Aunque no te guste esta noticia, muchos de ellos viven contigo en tu casa. Y aunque nadie aplauda ni diga amén, algunos se congregan contigo en la misma. Cuídate de los malvados, porque ellos no duermen si no han hecho mal. Pierden el sueño si no hacen caer a alguno. El que tiene el corazón de Cristo, cuando ve a uno caer, lo primero que quiere hacer es levantarlo. Pero el malvado, dice la Biblia, pierde el sueño si no ha hecho caer a alguno. Y aunque ellos no sean el que hace caer, celebran la caída ajena. Y nadie que se alegre de caída ajena, Shama, tiene un corazón sano. Nunca te rías con ellos del mal ajeno, porque hoy se están riendo de otro, mañana se van a reír de ti. Cuidado con ellos, cuidado con ellos. La Biblia dice, apártate de ellos. Nunca te juntes con una amiga que lo único que hace es criticar a otra amiga contigo. No le celebres lo que está diciendo. No murmures con ella. Cuídate de ella. Cuídate de ella. Es más, la Biblia dice, apártate de la senda de los malvados. Mi pregunta es, ¿qué hago cuando no me puedo apartar? La Biblia dice, cuando tú puedas apartarte, apártate. Cuando se trata de un amigo de la universidad, rompe esa amistad, no te edifica, te va a desviar, predícale y ora por él, pero no te dejes arrastrar por él. Apártate. Buen consejo, y lo voy a hacer porque puedo apartarme de un amigo de la universidad. Puedo trabajar con alguien y no salir a comer con él en el mismo horario o al mismo lugar. Eso es fácil. Ahora, ¿cómo yo me aparto de un hermano que no me está dando buen ejemplo en la casa? ¿Cómo me aparto de un padre que yo, tratando de buscar de Dios, llega alcoholizado a la casa? ¿Cómo es que puedo apartarme de una madre que no me da ejemplo cuando yo necesito su ejemplo? ¿Cómo yo me aparto del jefe, del lugar donde tengo que trabajar e ir cada día, pero lo que sale de su boca es maldad porque es malvado? Hay momentos donde Dios te dice, apártate, pero no apartes, aleluya, tu cuerpo si no lo puedes apartar. Aparta tu esencia de ellos. Ay, 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 aleluya, aleluya. A ver, iglesia, escúchame. Hay momentos donde usted va a tener que aprender a vivir entre ellos. El problema de nosotros es que no estamos entrenados para vivir entre fieras. Ay, 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 ay. Dios te va a entrenar para que vivas entre fieras. Si usted quiere aplaudo y si está bien, yo te entiendo. Te lo voy a explicar. Hay un nivel de entendimiento, de sabiduría que te va a hacer a ti sobrevivir en medio de los malvados, sin convertirte en uno de ellos. Hay veces donde puedo simplemente romper una amistad, hasta mudarme de un lugar porque no quiero estar cerca de los malvados. De malvados está lleno el mundo entero. Y hay algunos de los que vamos a poder correr físicamente y otros donde vamos a tener que separar nuestra esencia de la de ellos y aprender a vivir entre fieras. La iglesia de Cristo, aleluya, va a tener que entender que no es verdad que a ti todo el mundo en cada lugar donde tú llegues te va a estar diciendo, Dios te bendiga, ¿cómo te fue hoy? Qué bueno que te está yendo bien, yo me gozo tanto por ti. Ese es el problema. Y por eso es que se nos descomponen cuando llegan a la fiera que los esperan en las universidades. Por eso es que se nos descomponen cuando tienen que tratar con gente difícil. Porque no necesariamente estamos enseñando a nuestra gente a lidiar con fieras. 2024. Expansión
Expansión en medio de fiera. Expansión en medio de diablos y demonios. Expansión, shahakataya, por encima de la presión. No tiene que ser fácil. Es más, te voy a decir algo. Ni siquiera la gente tiene que creer en ti. Lo único que tú necesitas es que Dios te endorse, que Dios te respalde, que Dios sea contigo. Si Jehová está contigo, ¿quién contra ti? Dependemos demasiado de la aprobación de los malvados. Y los malvados no están por apoyarte. Están ahí enviados por el diablo para herirte, para hacer que tú no creas en lo que Dios dijo de ti. Es un fuego cruzado. Te están tirando con todo. Devuélvele con la fe. Devuélvele con la fe. Yo voy a ver lo que Dios ha dicho de mí, porque Él no es hombre para que mienta. Mire, en el libro de Primera de Samuel capítulo 2 verso 17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes de Ofni y Fines, hijos del sacerdote Elí, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Pero escucha ahora, en el mismo pasaje dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Vaya a ver si usted lo entendió. Dice primero: era muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, de los hijos de Elí. Pero mientras era muy grande el pecado de ellos, Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Ellos estaban en el mismo lugar geográficamente hablando, pero la esencia estaba separada. Samuel podía vivir con fieras y seguir ministrando. Hay alguien aquí que frente a la fiera va a tener que seguir ministrando. Era muy grande. El pecado de los hijos de Elí era muy grande. Cuando la Biblia dice que algo era muy grande, ayúdame, porque ni siquiera dice ellos pecaban. No es eso lo que dice. Tampoco dice pecaban en serio o el pecado era grande. Nada de eso. No es eso lo que dice. Era muy grande el pecado de los jóvenes. ¿De cuáles? De los hijos de Elí. Y ahí mismo me acompaña el mismo texto y dice: y mientras ellos pecaban grandemente, se depravaban, no temían a Dios, robaban, deshonraban a Dios en el mismo templo, Samuel, vestido de lino, ministraba al Señor. Donde quiera que hay un malvado, tiene que haber un ungido. El malvado no puede callarle la boca al ungido. La oscuridad no puede apagarle la luz a la lámpara de Dios. Si ese es el aplauso que tú le vas a dar a tu Padre. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Escúchame, Dios te envía donde hay oscuridad para que tú seas la luz que los representa. Cuando una persona no entiende que puede estar en medio de fieras y ministrar como lo hacía Samuel, termina convirtiéndose en uno de los hijos de Elí. Cuando una persona no entiende que puede estar en un trabajo donde las cosas se hacen incorrectas y hacer lo correcto, se termina convirtiendo en uno que obra y hace las cosas de manera incorrecta. Dios no te llamó ahí a unirte a lo incorrecto. Dios te llamó a ti a corregir lo incorrecto que está ahí. Si por corregir lo incorrecto te estás ganando enemigos, bien ganados están. Sigue brillando, sigue ministrando, sigue representando al Dios que te ha hecho vivir. ¿Alguien dice amén aquí? Dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 6: pónganse toda la armadura de Dios. Ay, 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 ay. Fui a ver en el original griego lo que es pónganse, vístanse. Según el original griego, el término vístanse o pónganse es en dúo y se traduce como hundir en un vestido. Lo que el Señor te está diciendo: no salga de tu casa
sin hundirte en el vestido que te va a proteger. No, es que yo no sé con quién estoy hablando aquí. Escucha lo que pasa, quiero que lo oigas. Por favor, dime si tú has visto cómo algunos paramédicos, médicos profesionales de la salud, cuando están en medio de pandemias, de lugares afectados por pandemias, ellos no van a la clara de que ¿dónde que te duele? Mírame aquí. No, ellos van cubiertos completamente desde la cabeza hasta los pies con un traje que hace que el virus no accese a ellos. Espiritualmente hablando, ese es el traje tuyo, en el que el Señor te dice, húndete, cuidado si entra al trabajo sin el traje. Cuidado que allá te están esperando los demonios, húndete en ese vestido. Ay, ay, ay. La razón por la que hay gente que puede entrar al trabajo en paz, y aunque se revoloteen los infiernos ahí adentro, salir adorando a Dios. Ellos entran diciendo, gracias, gracias Señor. Así entran y salen diciendo, tu pueblo dice gracias. Tu pueblo dice gracias. Escúchame, que no te quiten el canto de la boca. Hay demonios enviados a quitarte la canción de la boca, a quitarte la alegría de la boca, a llevarte a la ruina, pero el diablo se equivocó, porque dice el Señor, te voy a expandir bajo presión. Ay, yo siento a mi Padre, gloria a Dios. Cualquiera a ti no te puede quitar el gozo. Los malvados se gozan de ver que lo que ellos disparan a ti te llega. No importa quién sufre, no importa quién se cae, no importa quién pierde su trabajo, no importa quién pierde su familia. Son egoístas y ellos lo que quieren es llevar placer a ellos mismos, a merced de la destrucción de quien sea. No porque son malvados, sino porque son egoístas. Y le voy a decir algo, escúchelo. Proverbios 18:1 en la versión PDT dice, el egoísta solo busca satisfacer sus caprichos. Desprecia cualquier consejo que se le da, y repito, el egoísta solo busca satisfacer sus caprichos. Tú te convertiste en un problema para el egoísta cuando tú tienes algo que él quiere. Porque ya no le va a importar tú. Tú no. A él le importa lo que tú tienes que quiere. Entonces viene con sus dardos envenenados, a veces tratando de hacer que tú quedes mal, y otras veces viene con dardos envenenados dulces. Y tú no te das cuenta que al final no es que te ama, es que quiere lo que tú le puedes dar. Egoístas. Te voy a decir algo, el egoísta no te va a hacer nada. Tú no representas un problema para él, a menos que tú tengas algo que él quiera. El egoísta no se va a meter contigo si no es porque quiere algo de ti. Porque tú no eres su foco, él anda detrás de lo que quiere. El egoísta solo persigue sus caprichos, dice la Biblia. Y a cuesta de eso, ellos se llevan a quien sea por delante. Es un problema conectarnos con personas egoístas. Porque esa gente, escúchenme, no conocen papá, mamá, esposo ni esposa. Ellos viven para el ego de ellos. Se les hace muy fácil traicionar. No son leales. Leales no son. Por eso tú tienes que tener cuidado. Porque hay gente que celebra, perdóname, escúchame, hay gente que está celebrando que alguien que dejó a otro vino para donde él. Y usted está muy feliz. Fulano dejó a fulana para venir conmigo. Aquel empleado dejó a aquella empresa para venir a la mía. Hay un solo problema con eso aquí. Uno solo. Y el problema es que va a venir alguien mañana que le va a representar un poquito más de lo que tú le representas hoy. Y de la misma manera como dejó al que dejó para llegar a ti, si tú quieres aplaude y si no, no. Así mismo te va a dejar a ti para irse para ¿dónde? A buscar sus intereses. Hay gente que no te quiere por lo que tú eres, sino por lo que tú tienes. Hay gente que, escúchame, tú quieres saber dónde están tus verdaderos amigos, no lo busques el día de la fiesta. Ese no es el día de verlos.
Es el día del luto, del proceso, de las lágrimas, del dolor. Si alguien aquí tiene un amigo por el que pueda agradecer a Dios, dele fuerte ese aplauso al Señor por su amigo. Ay, Dios. Escúchame bien, dice Proverbios, ojalá que lo puedas anotar, 18, verso 1, en la versión PDT, el egoísta solo busca satisfacer sus caprichos. Y dice, desprecia cualquier consejo que se le da. Te voy a decir algo, la diferencia entre el egoísta y el malvado es que el malvado se acuesta pensando en el mal. Y dice que no duerme hasta que no ha visto uno caer. El egoísta no actúa así, el egoísta anda detrás de lo suyo. Y a veces el egoísta no quiere matar a nadie. Por ejemplo, dice, no, yo entré nada más a casa a robarme $1,000,000. Pero tú lo que no te diste cuenta fue que la cosa se complicó y en esa complicación salieron 2 muertos. El plan del egoísta no era matar gente. Fue que con el egoísmo de tener el dinero ajeno que no era de él, se complicó la cosa y se llevó a 2. Pero él no se levantó a matar. El malvado es el que se levanta a matar. Pero el egoísta, siendo egoísta, hace lo que también. Es más, le voy a decir algo. Jesús anduvo en medio de toda esa fiera. Gente egoísta, gente malvada. Egoísta, Judas. Venderlo, yo te voy a enseñar que al que yo le dé el beso, ese es. Me lo voy a llevar con todo, voy a ser un traicionero, pero tú me vas a pagar por eso. Al que yo bese, ese es. Cuidado de la gente que te está besando. Se me fueron ya. No, dile a tu vecino, tranquilo, que la pastora sabe que hay muchos que dan besos, que no siempre son Judas. Pero los Judas se especializan en dar besos. Y si tú crees que los que te están besando el día entero son los más leales a ti, te equivocas. A veces la gente más leal a ti es la que se sienta contigo y te dice, hermana, tú no hiciste eso bien. Hermana, así no se actúa. O hermano, por favor, mire, corrija esa actitud, que usted es un hombre adulto, usted tiene que dar ejemplo en su casa. Ese no es el que viene de por allá a decirte rompe todo, que tú estás adelante, que tú, ¿qué es eso? Dime, ¿qué es eso? Cuidado con los amigos que usted te está haciendo acompañar. Repito, Judas fue un egoísta. Es más, le voy a decir algo, el caso de Judas es interesante porque dice la Biblia que después que él vio todo lo que se desencadenó por su traición, dice que lloró y que devolvió el dinero y que de hecho con ese dinero compraron un terreno al que le llamaron campo de sangre, dice la Biblia. Él terminó teniendo nada, incluyendo no tener aquello por lo que él cambió su posición. Cuidado que así terminan los egoístas. Tienen tanta sed de tener algo, no importa quién se lleven, que al final aún lo que consiguen en su egoísmo lo pierden. Si ese aplauso es para Dios, dáselo mejor. Ah, santo, santo. El tercer grupo y el último. Vamos a ver si ustedes se aprendieron cuál es el primero. ¿Cuál es el primero? ¿El segundo? Anote el tercero. Ay, Dios mío, aquí sí es verdad. Díganme si ustedes están preparados. No, eso sí, como que no. Yo quiero saber si la gente de allá atrás me deja. Sí, allá atrás. Bien. Tercero, de lo que tú te tienes. Escúchame, mi amor, mi vida, mi corazón. Es que me tienes que cuidar de esta gente. Porque es que si tú no te cuidas de ellos, te van a desenfocar. Van a dañar la estación de gloria que Dios ha establecido para ti en este tiempo. Detéctalos con la sabiduría. Anda hundido en el vestido. ¿Cómo es que vamos a andar? Hundido en el vestido. Para poder crecerle en la cara cuando no podamos correr de ellos. Ay, Dios. El tercer grupo de lo que debemos de cuidarnos. Este es mi favorito. Y yo me deleité tanto cuando estaba ahorita preparando y como que afirmando este punto que yo decía, Dios mío, ayúdame a poderlo comunicar de la manera como tú me lo has comunicado a mí. El tercer grupo es el grupo de los simples. Y tú vas a decir, ¿cómo así, pastora? Déjame ayudarte. Los simples son personas que les falta sentido
y les falta sabiduría. Son ignorantes. En inglés se dice naif. Gente que no es mala, ellos no son malos y tampoco son egoístas. Lo que no tienen es sabiduría ni ningún tipo de entendimiento. Así que como están en cero, cualquiera viene y deposita en ellos lo que le da la gana. Son totalmente influenciables. Tú no has visto personas que tenían un buen plan hasta que se juntaron con alguien que le desbarató la mente. Y tú dices, pero ven acá, tú estabas estable. Tú me estabas hablando de cosas buenas, que tú ibas a estudiar, que tú ibas a buscar de Dios, que tú ibas a cuidar tu familia. Y tú te pusiste a andar con esa amiga o ese amigo. Y ahora tú me estás hablando de cosas totalmente distintas. Gente simple, que no tiene identidad. Y está tomando la identidad que cualquiera le está dando. Si ese aplauso es para el Señor. Escúcheme. El libro de Proverbios capítulo 22 verso 3 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Por favor, dígame que usted lo escuchó. El avisado ve el mal y se esconde, lo evita. Pero los simples pasan y reciben el daño. Fui a ver lo que es el término simple en el original hebreo y se traduce como petai. Y en español es tonto e ignorante. Si vamos a sustituir lo que la Reina Valera dice, entonces la Reina Valera dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los tontos e ignorantes pasan y reciben el daño. Y estos tontos e ignorantes a veces tienen títulos. No es que no estudiaron, ellos fueron a la universidad. Estos tontos e ignorantes, porque tú crees que yo te estoy hablando de tonto e ignorante de letra. No es de letra, es de sabiduría. Aleluya. No es de tener información, es de tener entendimiento para saber lo que te conviene y lo que no. Y eso es lo que Dios te va a entregar en la noche de hoy. Hay gente que no se va siendo un simple hoy de aquí. Se va lleno de la sabiduría de Dios. ¿Alguien dice amén? Firmeza. Escucha lo que te voy a decir, firmeza. No te hundas en los conceptos de otros si esos conceptos no vienen de Dios. No dejes que el otro te arrastre con sus malas influencias a cosas que no son correctas, porque a ti te falta entereza y te falta identidad. Los simples es el tercer grupo de personas de la que nosotros nos debemos de cuidar. Y el libro de Isaías en el capítulo 32 verso 7 dice: las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Yo quiero que veamos la parte A de ese versículo. Y repito, Isaías 32 verso 7 dice: las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples. Las armas del tramposo son muy malas, trama intrigas para enredar. ¿A quiénes? Hay gente tramposa que sabe que contigo no puede. Dame un segundo. ¿Por qué? Porque te estudian. Ellos primero te estudian. ¿Tú sabías que hay gente que establece una conversación contigo solo para medir las aguas? Déjame decirte, mi vida, que por la palabra que te lo voy a revelar, escúchame. Hay gente que porque hay gente que se ve muy bien. En serio se ve muy bien, ya sea porque se cuida físicamente, porque cuida su apariencia, cosa que está muy bien. Lo que pasa es que hay gente que lo dañan todo cuando hablan. Y yo he estado en lugares donde hay personas que respeto por el nivel de revelación y sabiduría que tienen, que a mí me han comentado: wow, yo tenía un concepto muy especial de esta persona, pero cuando lo oí hablando así, me doy cuenta que le falta mucho fundamento. Porque cuando tú hablas se revela lo que hay en ti. La Biblia dice: de lo que está lleno el corazón. Es más, le voy a decir algo: a usted le conviene ni hablar mucho. Si usted no sabe un tema, no hable nada.
Porque la Biblia dice que aún los tontos son pasados por sabios cuando se callan. Si usted quiere aplauda. Usted se ve, ay Dios mío. Imagínese yo dando opiniones de tonos de canciones, que re, mi, do, re, mi, fa, sol. No, yo no sé nada de eso. Y yo paso por inteligente cuando miren. Y todo el mundo ahí, y yo nada más hay gente y le voy a decir, hay gente que se aferran a unas opiniones que fluyen desde la ignorancia. Y no hay quien le discuta a ellos esa ignorancia. A menos que usted no venga a comprobarle su ignorancia. Y aún así ellos quieren arreglar la ignorancia. La ignorancia no se arregla, se reconoce y se transforma en sabiduría. Si ese es el aplauso, iglesia. Dile al que te queda al lado, este es el año donde Dios te va a dar un nuevo nivel de sabiduría. Dice 2 de Corintios capítulo 11 verso 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo está diciendo, ustedes tienen una fidelidad sincera, pero a mí me preocupa algo, que como Eva, ustedes tienen una fidelidad sincera. Hay gente que es sincera. Ellos son buenísimos, son sinceros. Lo único es que son gente buena, sincera, pero simples. Buenas, sinceras, pero ignorantes. Y el diablo anda buscando gente simples, débiles de conocimiento para enredarlos y llevarlos a creer lo que él le da la gana. Vengo con algo fuerte ahora. Escúcheme y por favor no malinterprete lo que le voy a decir. Yo soy responsable de lo que digo y lo voy a decir con toda seguridad porque lo he visto. Hay gente que ha caído en la delincuencia y no es porque es mala. Es porque fue simple. Y vino una mala influencia de un amigo y los enredó y los convirtió en delincuentes. Hay gente que ha caído en la prostitución y ellos no tenían planes de eso. Hasta que se comenzaron a juntar con uno que los enredó. Les puso la fantasía en la cabeza. Te cambió la manera de ver las cosas porque fuiste un simple. Pero hay gente que han tratado de llevarla ahí. Y ellos devuelven el dardo. Y dicen, conmigo no. Es más, y te voy a decir algo, porque yo no quiero que los que han caído ahí por su simpleza en otro tiempo digan, wow, yo caí ahí, mi mundo se perdió. Te equivocas. Hoy viene Dios a sacarte del mismo hoyo donde el diablo te metió y a decirte, cambio tu simpleza por sabiduría. Si usted lo cree, dele un mejor aplauso al Señor de ahí. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Eva, señores, no era mala. Ahorita viene la pastora dijo, yo dije, sí, es verdad. Porque Pablo dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó. Escuche qué fue lo que Eva fue, una mujer engañada. Y hay mujeres y hay hombres que no es que son malos. Ay, ayúdame. Es que lo han engañado, mi amor. En serio, es que lo han engañado. ¿Tú sabes para qué Dios te trajo aquí hoy a este servicio? Para que si a ti te engañaron, salgas del engaño. Y para que si te están a punto de engañar, vea con qué dardo es. Cuidado si es con el dardo de las caricias y de las ofertas y de los compinches. De las amistades, hay amistades que llegaron mandadas por el diablo para desenfocarte. Gente que no va para ningún lado y quiere que tú te montes con ellos en el mismo tren. Dile al que te queda al lado, yo sé para dónde voy. Dios me trazó una ruta. Si ese es, aleluya, el aplauso, dáselo mejor al Señor. Ahora, escuche esto, si observamos la estructura del engaño de Satanás en el cuadro de Eva, nos damos cuenta que número 1, Eva escuchó. 2, Eva miró. 3, Eva tomó. 4, Eva
comió. Y quinto, Eva compartió. Y Pablo dice, yo temo que como la serpiente engañó a Eva, los engaña a ustedes. Porque aquí el problema es que el diablo no anda solo detrás de engañarte a ti. Es que todo el que cae en un error quiere arrastrar a los otros con él. La gente que se dejó engañar del enemigo, yo voy a concluir esto ahora, pero escúchame, se dejó engañar por el daño que recibió de los malvados. Quizás ni siquiera llegó a convertirse en uno, pero igual el enemigo le sacó provecho al golpe que te dio un malvado. Oye, cómo el diablo le saca provecho al golpe que un malvado te haya podido dar, diciéndote, no creas en nadie. Todo el mundo es un malvado. Y por eso es que usted se encuentra gente que después de haber tenido una mala experiencia con un amigo, ahora dice que no hay amigo. Dígame si ustedes, alguien, vamos bien. Hay hombres que han tenido malas experiencias con mujeres y dicen que las mujeres ninguna sirven. Mi amor, mira, piénsalo 2 veces antes de tú hablar así. Porque hay muchas mujeres de un alto valor. Hay mujeres que porque tuvieron una mala experiencia con un hombre dicen, yo no creo en hombre, los hombres son todos iguales y tú te me equivocaste, mi vida. Porque hay hombres que, mira, le pesa el ruedo del pantalón. Valoran su familia, respetan su casa, aman a Dios, son ejemplo. No es verdad que todos los hombres son iguales. Usted me está entendiendo. Es más, con respeto le voy a decir, hay lugares donde yo he llegado y me dice, ¿y cómo tú te haces? Porque yo he oído cosas muy fuertes de los dominicanos. Le digo, ¿qué es lo que usted ha oído? No, que los dominicanos, qué sé yo, que oye, porque una experiencia que tienen con la persona de una nación, señores, si yo tengo una situación que Dios me guarde de tenerla con nadie, pero por decir, si yo tengo una situación con uno de mis hermanos que amo de Colombia, que los amo a los colombianos que están ahí, si se da una situación de un conflicto entre un colombiano y yo no puedo salir por el mundo de que todos los colombianos. No es así. Y le voy a decir algo aquí y lo voy a hacer con mucha responsabilidad. Gracias a Dios que yo no me he dejado embaucar de esa gente amargada, que incluso en momentos donde Dios ha traído gente extranjera a este ministerio, que vienen ellos heridos, con experiencia de por allá, con gente de cualquier nación. Por ejemplo, a nosotros nos ha bendecido Dios con gente de la nación de Venezuela, en esta iglesia. En esta iglesia, Dios nos ha bendecido con gente de la nación hermana Venezuela. Cualquier situación que haya pasado con un venezolano de delincuencia, de situación, yo no la aplaudo. Pero también ha pasado con mexicanos, con dominicanos, con colombianos, con salvadoreños. Es que el pecado habita en el ser humano. No es en los dominicanos, en los venezolanos, no, es en el ser humano. Ay, Dios mío, ojalá que yo me dé a entender aquí. El problema de esto es que hay gente que se dejó lacerar tanto por una mala experiencia que está cerrada a conectarse ahora con lo nuevo que Dios le está poniendo frente. Hay gente sincera, hay amigos buenos, hay gente que vale la pena conectar con ellos, hay gente de Dios. Tú no ves cómo a veces hablan y dicen, todos los pastores roban, todos los pastores son iguales. Y yo nada me digo, Dios mío, Padre, ten misericordia. Todo el mundo no es igual. La mala experiencia que tú tuviste con alguien, no la generalices. Porque te voy a decir algo y con esto termino. Dios me dijo que te diga que hay gente que está frente a una respuesta que ya Dios le dio, pero no la ha visto, porque tu mala experiencia del pasado te tiene los ojos cerrados. Y hoy toda herida, toda venda, todo lo que el diablo te haya puesto por gente malvada, por gente egoísta y por gente simple, hoy el Señor aquí, Señor, por favor aquí hoy, sánanos en el nombre de Jesús, para que tú puedas entrar en lo nuevo que Dios te tiene. Y si tú estás listo para eso, dale fuerte el aplauso al Señor. Ponte de pie, iglesia, en esta hora.
Y dígale a su hermano, dile, a partir de hoy me cuidaré de todo lo que el enemigo quiera enviar a mi vida por medio de gente malvada, egoísta y simple. En el nombre de Jesús me desprendo de toda venda y de toda herida del pasado y entro a lo nuevo que Dios tiene conmigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Sean todos bienvenidos a este su espacio a la luz de la palabra, donde hoy venimos a desarrollar un tema que considero ser necesario para todos nosotros en este tiempo. Y el tema es 7 características del espíritu de Absalón. Sean todos bienvenidos. Es muy posible que muchos de ustedes hayan escuchado por más de una vez a pastores, líderes, predicadores, maestros de la palabra mencionar espíritus inmundos por su nombre. Esto pasa porque específicamente la Biblia les pone nombre, y cuando les pone nombre, la intención de esto obviamente es que nosotros podamos conocer con qué estamos peleando. En otros casos hay espíritus que se le ha dado el nombre de un personaje determinado que haya manifestado la esencia de ese espíritu inmundo en cuestión. Tal es el caso del tercer hijo de David, llamado Absalón, al que según la palabra, específicamente en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 14, verso 25, se les refiere de la manera siguiente: y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie y hasta su coronilla no había en él defecto. Esto hablaba específicamente de la parte externa de Absalón.
Sin embargo, no importó qué tan hermoso él fuera, específicamente la esencia de este joven que era atractivo, que era influyente, que era inteligente, porque también era un líder militar y político en ese determinado momento en su nación. La Biblia específicamente dice que a pesar de todos los talentos y de toda la hermosura que tenía, él era rebelde y era desleal. Y es que específicamente esta es la manifestación de este espíritu, la rebelión, la traición y la deslealtad. Ahora bien, cuando vemos esas manifestaciones en alguien alrededor de nosotros y observamos la conducta y el comportamiento de Absalón, comparándola con lo que es la manifestación de ciertas personas que dan espacio a estas conductas, es ahí donde podemos entonces, por el discernimiento del Espíritu, entender que estamos frente a alguien que se ha dejado poseer por el espíritu de Absalón. Ahora vamos a conocer 7 características de este espíritu, pero antes de esto yo quiero que ustedes observen conmigo lo que dice el libro de 2 de Samuel, capítulo 15, del verso 2 al verso 6, diciendo: y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Observemos cuáles son las 7 características que tiene el espíritu de Absalón. Característica número 1: por los dones que posee, se siente ser independiente. Todo el que posee el espíritu de Absalón, el que le ha abierto brecha a ese espíritu para que lo posea, tiene una gracia especial, y específicamente por tener esa gracia especial es influyente, es admirado, y las personas se sienten atraídas por ese don que esa determinada persona posee. Es decir, número 1, este espíritu, por tener lo que tiene, por tener la gracia, el talento, por tener los dones que posee, hace que muchos les admiren, y por causa de esa admiración se siente independiente y que no necesita ser guiado, que no necesariamente necesita ser orientado, porque se siente que por causa de lo que tiene es absolutamente autosostenible y no necesita de la dirección de nadie que le diga cómo deben de hacerse las cosas. Número 2, a este espíritu le gusta la autopromoción. Generalmente se involucra en las cosas, pero no lo hace con la intención correcta, ya que cada vez que se involucra en algo, lo que espera lograr es su propia promoción. Lo que espera es hacer enlaces con aquello que le dan, no para contribuir a la visión que le está dando la oportunidad de estar ahí, sino más bien utilizando ese enlace, él mismo o ella misma hacer sus propios contactos para llevar a cabo sus propios intereses. Característica número 3, posee orgullo espiritual. Esta es la tercera característica de este espíritu, y esta característica específicamente tiene que ver con la dureza, con la parte de entender que lo que él hace tiene un nivel más alto que lo que hacen los demás. En otras palabras, tiene mayor concepto de sí que el que debe de tener. Característica número 4, se ofende fácilmente al no ser reconocido. Las personas que se dejan poseer por este espíritu, hay que estarlas continuamente reconociendo por todo lo que hacen,
porque el día que no se les reconoce, ellos entienden que no se les está dando el mérito que a ellos les corresponde. Característica número 5, tienen un espíritu crítico que hace que todo lo que el líder de ellos dice se lo encuentren mal, echando pulso continuamente con lo que dice su pastor o con lo que dice su líder, porque se les hace difícil entrar en esa idea, aunque la idea venga de Dios. Si no salió de ellos, para ellos la idea no es la mejor y siempre están buscando la forma de empañar o hacer lucir mal a una idea que sea distinta a la que ya ellos tienen en su propia mente. Característica número 6, le gusta la competencia, es decir, ellos se sienten amenazados cuando sienten que hay alguien que puede ocupar de algún modo el lugar de ellos, cosa que es totalmente errada, porque como ya sabemos, cada quien tiene un lugar específico dentro del cuerpo de Cristo. Es útil y es necesario porque todos los miembros del cuerpo son necesarios. Pero estas personas, cuando viene alguien que en la mente de ellos puede hacerle sombra, definitivamente con el espíritu enfermo que tienen, tratan siempre de aplastar y de quitar del medio a cualquier persona que aparente ser una competencia para ellos. Les gusta ser reconocidos por encima de los demás. Ellos no saben necesariamente darle la gloria a Dios, sino que disfrutan el hecho de que otras personas digan que lo que ellos hacen lo hacen mejor a otros que hacen lo mismo, pero que no necesariamente lo hacen en el nivel que lo hacen ellos. Finalmente, la característica número 7 es que siembra contienda y siembra división, ya que este espíritu no solamente se queda en desacuerdo con sus líderes, sino que también procura todo el tiempo buscar a otros que también estén en desacuerdo igualmente, para ahí ellos establecer su veneno, establecer lo tóxico que llevan dentro, y específicamente por causa de este espíritu, muchas iglesias se han dividido, muchas personas sanas han sido arrastradas, muchas personas que Dios ha querido usar en un determinado espacio, en un ministerio, en un lugar determinado, prestándole el oído a esa determinada persona que se ha dejado usar por el espíritu de Absalón, han salido engañados del lugar donde nunca debieron de haber salido. Ahora bien, hoy vengo no solo a hablar de las cualidades de este espíritu, sino que vengo a hablarte a ti, que quizás de algún modo estás siendo atacado con esa rebeldía, con ese espíritu de desacuerdo en cuanto a las personas que te dirigen. Y te tengo que decir algo. Hay momentos en los que ciertamente se vale que tú digas, es que no necesariamente me siento que lo que se está haciendo está bien. Y te tengo que decir que ni siquiera es malo que tú pienses diferente. Ahora bien, cuando piensas diferente, ve donde la fuente correcta para que lo comuniques. Estoy convencida de que Dios no se enoja cuando tu pensamiento es distinto, y estoy más que segura que Dios siempre va a proveer una vía para que tú puedas acercarte a alguien y expresarle cómo te sientes a un líder o a tu propio pastor, pero hazlo con la intención de contribuir para bien a esa visión, no con la intención de llevar la contraria, no con la intención de probar tu punto, no con la intención de dañar, porque cuando intentas dañar y lo haces, no es al pastor, no es a tu líder, es al cuerpo de Cristo, y el Señor no dejará sin castigo a aquellos que se dejan usar por el enemigo para dañar su cuerpo, que es la iglesia. Es por esto que si tú has sido visitado por ese espíritu, tengo algunos consejos aquí que quiero compartir contigo, y el primero es este: debes reconocer tu condición. Debes reconocer que ciertamente estás actuando bajo una influencia o bajo la incitación de ese espíritu inmundo que se conoce como el espíritu de Absalón, porque si no lo reconoces no lo vas a poder atacar. Tú nunca vas a poder atacar y vencer algo que no reconoces que tienes mal. Así es que necesitas decir, es verdad, a veces yo no soy una persona que me dejo guiar. Es verdad, a veces yo reacciono con rebeldía, con deslealtad,
de una forma indebida hacia los líderes que el Señor ha puesto para que me dirijan. Te tengo que decir algo ahora en el nombre de Jesús. Hasta el mismo Jesucristo se dejó en un momento guiar por Juan el Bautista. ¿Sabes por qué? Porque se dejó bautizar por él. Específicamente, hay muchos comentaristas que dicen que el hecho de haberse Jesús bautizado por Juan demuestra que en ese momento Jesús dejó que Juan lo cubriera como su maestro y él se cree que fue discípulo de Juan. Es por esto que cuando Juan habla en una ocasión a sus discípulos, le dice acerca de Jesús, es necesario que yo mengüe para que él crezca, porque muchos obviamente relacionan la relación que Juan tenía con Jesús como que Juan era el maestro de Jesús y Jesús era discípulo de Juan. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que el grande de los grandes, el rey de reyes y el señor de señores, cuyo ministerio no tiene igual, aquel que posee el ministerio que nadie nunca ha tenido jamás, en un momento determinado se dejó guiar por Juan. Así es que posiblemente sí sea cierto que tu ministerio es grande, pero ¿sabes por qué Dios te llevó ahí específicamente en este tiempo? Porque a pesar de que tu ministerio es grande, ahora mismo tú necesitas aprender de ese pastor y de esa pastora determinada que el Señor te ha puesto. Así es que no sigas adelante con ese espíritu de rebeldía, porque todo lo que tú puedas producir en rebeldía va a dar a luz rebeldía. Porque en la esencia, como se fundan las cosas, así también se desarrollan. Cuando Dios te llama, tú no tienes que pelear por ti, Él peleará por ti. Cuando Dios te marcó, tú no tienes que echar pulso con la visión de ningún otro ministerio, porque para eso no te llamó el Señor. Sé humilde, reconoce si tú estás siendo visitado o visitada por ese espíritu de rebelión y renuncia a eso. ¿Cómo vas a renunciar a eso? Necesitas orar. Si es necesario, ayuna. Si es necesario, busca consejo de un hombre o una mujer espiritual que puedan darte la debida instrucción al respecto. No te quedes como estás, busca ayuda. No te quedes como estás. ¿Sabes por qué? Porque si avanzas así creyendo que eso no es nada, te tengo que decir por la palabra que nadie que se deja guiar y opera bajo el espíritu de Absalón termina bien. No termina bien. Siempre terminan mal y Dios ha hecho que esta palabra llegue a ti para que tú no termines mal. Sé fiel aunque el pastor no te considere. Recuerda que Dios está mirando lo que tú estás haciendo y las malas acciones de los demás no te deben de llevar a ti a actuar mal como lo hacen ellos, aunque no te sientas considerado. Aunque sientas que tus ideas no son tomadas en cuenta, no te pongas rebelde. Deja que el Señor vea tu humildad. Reconoce lo que estás haciendo mal. Humíllate bajo la poderosa mano del Señor y Él cuando fuere tiempo te va a exaltar. Así es que esto es lo que tengo para ti si estás siendo atacado por ese espíritu y obviamente también tengo que hablar a líderes y pastores que están ahora mismo luchando con ese espíritu porque se ha manifestado en alguien que ustedes dirigen. ¿Cómo podemos nosotros hacer frente a una situación donde tenemos el espíritu de Absalón metido en la congregación que el Señor nos ha dado para dirigir? ¿Cómo lo manejamos? ¿Qué vamos a hacer con alguien que definitivamente por más que nosotros hemos querido ayudarlo, no se deja ayudar porque simplemente es una persona rebelde, es traicionero y es desleal? ¿Cómo lo manejamos? Número uno, debemos orar a Dios. Siempre tenemos que orar a Dios. No podemos manejar esto en la carne, porque cuando oramos a Dios de forma sincera, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé la manera de trabajar con ellos, entonces el Señor pondrá en nuestra boca la medicina correcta para ayudarlos a entender la grieta que tienen y la falta que están cometiendo en amor. No en reclamo, sino en amor. Estoy convencida que nosotros como ministros de Dios, si confrontáramos al pueblo en amor,
considerándolos a ellos como a nosotros mismos, como dice la palabra del Señor, los resultados fueran otros. Iglesia, dejemos los reclamos. Cada vez que alguien actúa bajo la influencia de un espíritu inmundo es porque le abrió brecha, pero es ahora una persona que necesita misericordia y que necesita de nuestras condolencias, que le mostremos el amor de Cristo, porque eso era lo que Cristo hacía con los que estaban atados. Él no iba y los confrontaba, Él iba y los libertaba. ¿Y cómo lo hacía? En el espíritu de amor, en el espíritu de tú me importas, yo no te quiero ver así. Y esa es mi oración al Señor ahora, que en tu corazón, ay Dios mío, se plasme el amor del Espíritu Santo, el amor del Padre, el amor del Hijo, para que cada vez que tú veas a alguien enfermo espiritualmente, no le reclames, sino que lo ayudes para que se sane. Para que se sane. Pero ¿cómo lo haces? Orando por él. Si tienes que ayunar por él, ayuna. Háblale por la palabra. Háblale por la palabra. Las palabras de nosotros nunca serán más poderosas que la palabra de Dios. Háblale por la palabra. Llévale a entender su falta por la palabra, porque la palabra de Dios es medicina. Además, no permitas que las malas acciones de esa persona determinada amarguen tu corazón. No lo permitas, porque si te dejas amargar, no vas a poder pastorearlo y no vas a poder liderarlo a la manera como el Señor espera que tú lo hagas. Pon tu corazón debajo del manto del Señor. Pídele al Espíritu Santo que lo cubra para que nada te dañe. Por favor, no creas que estás peleando con él o con ella. Tu verdadero enemigo es Satanás. Y esa persona determinada ahora mismo lo que necesita es que se le caigan la venda de los ojos. Lo que necesita es que alguien le haga entender, que alguien lo ayude a salir de ese hoyo en el que está. Ayúdalo tú y no te dejes amargar. Finalmente, no le des demasiada autoridad, porque primero tiene que mostrar frutos de arrepentimiento y sanidad para luego entonces poder liderar a la manera como el Señor espera que se haga. Espero de corazón que ustedes hoy hayan sido edificados y oro al Señor para que todo espíritu de Absalón en medio de su pueblo quede atado en el nombre de Jesús y que haya unidad, que haya mansedumbre, que haya, aleluya, lealtad, que se vaya la traición, que se vaya la rebeldía y que podamos juntos cumplir con el propósito para el que el Señor nos ha hecho existir en esta generación. Un gran abrazo para todos y muchísimas gracias por ser parte de nosotros. Será hasta la próxima. Bye, bye.